Magnets presenta... El imperio Bully Magnets sigue creciendo en internet para llevar videos educativos a todo el mundo. Únete a nosotros con tu like, tu suscripción y la campanita de notificaciones para ayudarnos a dominar toda la web. Ahora que lo has hecho, podemos comenzar con este video sobre una rápida mirada a la historia del imperialismo. Y es que durante la segunda mitad del siglo XIX surgió una nueva tendencia ideológica expansionista de las naciones industrializadas que se conoció como imperialismo. Esta se caracteriza por el establecimiento de relaciones de dominio indirecto, sobre todo en lo económico, entre potencias desarrolladas y los países atrasados tecnológicamente. El imperialismo es la forma de colonización de las potencias capitalistas. Desde el inicio de la década de 1870 apareció el imperialismo como una nueva forma de extender el territorio de los países industrializados. Y es que para antes de ese momento parecía que el mundo ya estaba configurado y repartido entre las potencias. Pero gracias al surgimiento de la primera y segunda revolución industrial, se inició una nueva carrera de dominación a lugares cada vez más alejados donde se pudiera explotar los recursos naturales que antes eran inaccesibles para los imperios. Ese proceso de expansión de las grandes potencias llegó a su punto cumbre justo para la Primera Guerra Mundial en 1914, siendo esta carrera por la repartición del planeta uno de los grandes motivos para iniciar la Gran Guerra. Y es que para ese momento 60% del planeta y cerca del 65% de la población mundial estaba controlada política, social o económicamente por alguna de las naciones imperialistas que ya estaban dispuestas a una gran batalla final. Para ser más exactos, el mundo estaba repartido entre Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, los Estados Unidos, Japón y algunos otros menos poderosos. Sí, somos las superpotencias del mundo. Pero al final solo un imperio dominará a todos. Y seguramente muchos de ustedes se han de estar preguntando cómo es que pasamos de la revolución industrial con sus máquinas de vapor, las industrias, la paz y mucha riqueza, a un escenario totalmente contrario donde básicamente todas las naciones grandes se quieren asesinar. Bueno, pues gran parte de ese problema está en el desarrollo del imperialismo, pero para entenderlo necesitamos un poco de... ¡Contexto histórico! Para inicios de la década de 1870, la unificación de Italia y Alemania en imperios modificó el mapa político europeo. Además que puso de moda el nacionalismo y la idea de expandir el territorio más allá de las fronteras para obtener nuevas riquezas, lo cual era muy atractivo tanto para la población como para los gobernantes, que aumentaban su prestigio a partir de las nuevas colonias y rutas comerciales. Luego de eso, en 1873 aparece una gran crisis económica que es el primer gran colapso del sistema capitalista. Esto tiene como consecuencia la aparición del imperialismo. La crisis del 73 surgió debido a las luchas obreras, la acumulación extrema de capital dentro de las naciones industrializadas y la sobreproducción interna, por lo que la burguesía pensó como solución expandir sus capitales fuera del propio territorio y generar así nuevas ganancias en lugares con materias primas baratas y salarios reducidos, lo que aceleró la carrera de los imperios industrializados por nuevos territorios sin desarrollo tecnológico. Así comenzó por primera vez la expansión de monopolios mundiales, una gran época para vivir. En aquellos años, todas las potencias industrializadas se hacían llamar imperios, y bajo ese mismo nombre tenían la lógica de expandirse por todo el mundo, lo que en realidad al principio no parecía tan complicado. Tanto era así que en 1885 se organizó un evento conocido como la Conferencia de Berlín, en la que los grandes imperios pusieron las reglas sobre cómo se habría de repartir el continente africano para así resolver los problemas de su repartición. Oigan, pero ustedes ni siquiera son de aquí. En realidad no me importa lo que pienses, pero si tienes algún problema puedes hablar con este bonito buque de guerra. Así fue que mediante la presión militar y económica, Estados Unidos se hizo con el control de prácticamente todo el continente americano, los europeos del continente africano, así como de Medio Oriente y el sudeste asiático, mientras que los rusos y japoneses tomaron el control de Extremo Oriente. Esa expansión territorial se generó mediante la clásica colonización, pero también mediante la nueva figura de los protectorados,
en donde la nación invasora no sustituía el orden político existente, más bien lo dominaba mediante el control económico, así como con el control de sus relaciones exteriores, protegiéndolo militarmente de otros imperios. ¿Ya ves? En realidad te estoy haciendo un favor. Claro que no, estás tomando nuestras tierras, explotando nuestros recursos y dominando a nuestro gobierno. Pero esos son detalles. Si no lo hiciera yo, seguro vendría alguien más a hacer lo mismo. En verdad estás de suerte. Todo este fenómeno de expansión estaba justificado bajo los nuevos valores sociales de la burguesía, que estaban basados en un fuerte optimismo por el progreso material que prometía la industrialización. Una ventaja que solo podía ser aprovechada por las naciones más inteligentes y capaces, que habían evolucionado hacia un estado superior y que, bueno, hace que las cosas empiecen a ponerse un poquito raras con el surgimiento de estas ideas de la superioridad racial y nacional. Porque es obvio que los fuertes e inteligentes dominan a los más débiles. Es lo natural. Me sí, parece claro, es lo lógico, que era lo que iba a espera, pasar, claro que sí. Lo mismo ocurre con los imperios. Dominar a los pueblos débiles es el paso natural. Es incluso hacerles el favor de llevarles la civilización. Sí, aquí nadie explota a nadie. Le hacemos el favor de civilizarlos. Sí. Y el dominio continuará hasta que solo queden las potencias para una disputa final. Sí, con una guerra que solo se resolverá con un baño de sangre como nunca antes se ha visto. Sí, justo eso mismo iba a decir. Porque la revolución tecnológica al principio había coincidido con el ascenso de la burguesía y las ideas políticas liberales que derribaron al viejo régimen aristocrático. Pero con el tiempo, gracias al capitalismo monopolista, esa misma burguesía se volvió profundamente nacionalista, xenofóbica, racista y militarista, por lo que los discursos basados en la raza, la cultura, la lengua o la religión eran la justificación para la expansión imperialista que finalmente desembocaría en una gran guerra que todos ya veían latente desde el principio del imperialismo. Y ahí lo tienen, amigos, una rápida mirada al imperialismo y de cómo las naciones industrializadas se hicieron con la posesión de gran parte del mundo durante el siglo XIX. Un momento clave para entender la historia moderna y el surgimiento de los nacionalismos y el racismo que sigue haciendo eco hasta nuestros días. Eso es todo por mi parte, pero no se vayan, porque al final de este video les tenemos un anuncio que seguro les interesará. Además de eso, no olviden unirse a nuestro Patreon, pues con tan solo $1 pueden ayudarnos a seguir generando estos videos semana a semana. No se arrepentirán de unirse. El enlace para el Patreon está aquí abajo en la descripción de este video. Ahora sí, amigos, yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Amigos, los queremos invitar a la Semana de la Educación 2020, donde estaremos presentes con una conferencia, un stand y también con la firma de libros y la venta de mercancía oficial de Bully Magnets. La cita es el 30 de enero en Expo Santa Fe de la Ciudad de México a las 12 del día. La entrada es gratuita y tan solo deben registrarse para asistir al evento que durará hasta el fin de semana. Allí podrán encontrar a más edutubers y también información de todo lo relacionado con el mundo de la educación. No se lo pierdan, toda la información también podrán encontrarla en la descripción de este video.